les vamos a presentar nuestro proyecto que realizamos en nuestro verano, que tiene como título Factores de riesgo que elevan la interleucina 6, considerado biomarcador predictor para artritis crónica, esto por secuelas del virus chikungunya. Nuestro equipo está conformado por Bravo Cruz Omar, que es de la Universidad Autónoma de Chiapas, Méndez López Yair, que es de la Universidad Veracruzana. Ellos dos estudian la carrera de medicina, y García Alcántara Luis Fernando, Sánchez Pérez Kevin Yoshimar y Díaz Pizano Rafael. Nosotros actualmente estudiamos la carrera de Ingeniería Bioquímica en el Tecnológico Nacional de México, Campus Jiquilpan. Nuestro asesor, nuestro investigador, doctor Marco Antonio Castillo Morán, epidemiólogo de la Universidad de Guadalajara, donde realizamos nuestra investigación. Bueno, específicamente estuvimos en el Centro de Investigación, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, realizando nuestro proyecto. Bueno, un arbovirus es un virus que se transmite a los vertebrados a través de la picadura de un invertebrado, por ejemplo los mosquitos a los humanos. Hay arbovirus buenos o inofensivos y hay otros malos que causan pues enfermedades emergentes, que son las arbovirosis, como el dengue, el zika y el chikungunya. Actualmente abundan debido a diversas causas o factores que favorecen su distribución y abundancia, como lo son los temporales de lluvia. Tras los temporales de lluvia sabemos que siempre hay una alta en los registros de casos de infecciones. Otra es la gran movilidad de la población humana. Sabemos que en horas podemos estar de un continente a otro, entonces con esos movimientos tan rápidos nos podemos llevar a nuestro país de origen enfermedades o los virus sin darnos cuenta. También la gran adaptabilidad de los mosquitos. Anteriormente solo eran en climas tropicales y subtropicales. Actualmente están adaptándose y ya se registran en zonas frías y de mayor altitud. Y otra que también no es menos importante, la falta de conocimiento y falta de conciencia por parte de la sociedad para erradicar los criaderos de los mosquitos, como encharcamientos, botes con agua limpia y demás. Bueno, el chikungunya o CHIKV, abreviadamente, se pertenece a la familia de los flavivirus. Es transmitida por un artrópodo del género Aedes aegypti o Aedes albopictus. Esta enfermedad viral se manifiesta primero como una etapa aguda, en donde hay inflamación severa de las articulaciones y fiebres altas. Luego pasa a una etapa crónica en donde hay más afección hacia las articulaciones y la persistencia del dolor articular. Bueno, como mi compañera ya les mencioné un poco la chikungunya. La chikungunya es una enfermedad de origen africano, pero también se propagó un poco hacia el continente europeo. Actualmente también llegó al Caribe, donde ahí prevaleció. Y pues cómo llegó a México, cómo se tuvo el primer registro en México fue en el estado de Jalisco, en el año 2014, en una mujer de aproximadamente 39 años de edad. Se ganó un viaje con todo lo incluido al Caribe, hasta la enfermedad. Entonces ella regresó, el médico la atendió oportunamente, mandó a hacer las pruebas serológicas pues al Laboratorio Estatal de Salud Pública, que cabe mencionar que ahí también estuvimos rondando en nuestro verano, y ahí fue donde se detectó y se registró el primer caso de chikungunya en el país. Sabemos que la artritis crónica se ha convertido en un problema de gran relevancia en la actualidad, y debido a su vinculación con la infección por el virus del chikungunya se quiere estudiar más, ya que el virus del chikungunya es desencadenante de artritis crónica en aproximadamente el 30% de los pacientes y tiene efectos a nivel social, familiar y económico en los pacientes que la padecen. La metodología utilizada es de una investigación cualitativa de analítica de tipo de corte prospectivo, en donde se analizarán a personas que han padecido chikungunya y además las cuales también enfrentan factores de riesgo como el tabaquismo y la edad. Para eso se tiene una población de
que rondan entre los 30 y 60 años, los cuales hayan sido atendidos en el periodo 2015-2018 en la zona metropolitana de Guadalajara, y a las cuales se revisará su historial clínico, que previamente se les hayan hecho las pruebas serológicas para determinar que sí fue chikungunya la enfermedad viral que adquirieron, y se les hará un interrogatorio dirigido para tener un seguimiento con ellos durante los próximos 4 años. Esto será capturado en una base de datos y recabado. La transmisión del virus del chikungunya inicia con la inoculación tras la picadura del mosquito. Generalmente aquí en México, Aedes aegypti, que es el que tiene como manchitas blancas en las patas, y el Aedes albopictus en la región de las Américas. Este se replica en los fibroblastos de la piel y en el endotelio vascular. Posteriormente se disparce por el cuerpo humano al hígado, músculos y articulaciones. Y el ciclo de infecciones: tenemos una persona infectada, que es el hospedero del virus. Un mosquito sano lo pica, después el mosquito sano está infectado, pica a la persona sana y esta se convierte en una persona infectada. La enfermedad es autolimitada y el cuadro clínico dura aproximadamente de 5 a 12 días. Aproximadamente de 3 a 7 días después de la picadura comienzan a aparecer síntomas como dolor de cabeza, náuseas y artralgias. Después de los 12 días se obtiene una inmunidad permanente ante la enfermedad. Otro factor, como ya les había comentado mi compañero, que consideramos para llevar a cabo nuestro corte, es que el tabaquismo afecta múltiples órganos como el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, pero también algo de lo que afecta es el sistema inmune, produciendo una respuesta inflamatoria. Y pues aquí también es donde se ve que tiene una respuesta inmune humoral, que pues sería las defensas y esto es proinflamatorio, lo que nos llevaría a decir pues que el tabaquismo es un factor de riesgo para padecer artritis. Otros mediadores inmunológicos que afectan la inflamación articular son las interleucinas, las cuales son segregadas por las citoquinas. Son citoquinas segregadas por los monocitos, como la interleucina 6, 4 y 10, que son proinflamatorias, o los interferones gamma segregados por los linfocitos TCD4 y TCD8, que están involucrados en la fase aguda y la fase crónica. En dicha afección, los monocitos y los monocitos macrófagos son utilizados como caballos de Troya o como mensajeros para los viriones, los cuales los llevan hacia la articulación, en donde se genera la afección de líquido sinovial, y es por eso que se hace la inflamación de la articulación. Bueno, pues como conclusión podemos decir que la coincidencia de estos 3 factores que ya les mencionamos, que sería la edad, el ser fumador y también haber padecido el virus de chikungunya, nos hacen propensos a padecer artritis, pero esto lo pues esperamos corroborar con nuestro estudio de corte prospectivo, que bueno, pues por motivos de tiempo y administrativos estamos en proceso. Salud, chicos. Y eso, por fin escribir.
nosotros somos conformados por Liliana Flores y Dalila Morfín, a sus órdenes. Estuvimos trabajando en esta línea de investigación de salud pública con la doctora María Nelsi Muñoz, al cual fue en Pereira, Colombia, con nuestro proyecto titulado Hábitos alimentarios y riesgo cardiovascular en la población de un corregimiento de la Florida de Pereira, Colombia, en la etapa del 2018. Y a continuación vamos a presentar nuestro trabajo. También cabe resaltar que también tuvimos la colaboración de nuestro equipo de compañeros colombianos, a los cuales nos apadrinaron y nos guiaron en esta travesía del proyecto. Bueno, como sabemos, igual ustedes no han tenido la oportunidad de ir a Colombia o visitar este departamento, pero el municipio de Pereira está ubicado en la cuenca media de Risaralda. Bueno, y aquí donde trabajamos nosotros fue en este corregimiento, donde está este cuadrito rojo que se llama el corregimiento de la Florida. Y estaba a 11 kilómetros de distancia de Pereira, donde es el municipio. Bueno, como sabemos, la enfermedad cardiovascular es un trastorno que afecta al corazón y los vasos sanguíneos y parte del organismo, como son el cerebro, los riñones y las partes inferiores del cuerpo. Bueno, el riesgo cardiovascular es preocupante para Risaralda, ya que ha presentado ¿cómo les explico? Ha presentado cantidades altas en cuestiones de riesgo cardiovascular, tomando en cuenta que se tomó en cuenta la Florida y debido a la Secretaría de Salud que manejan en Colombia tiene estadísticas y estándares de cuánto es la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad, y por ello se sacó la conclusión de trabajar con esta población porque tenían alto riesgo de enfermedades relacionadas al riesgo cardiovascular. Sí, tomando en cuenta que el área metropolitana abarca desde Santa Rosa, Dos Quebradas, La Virginia, que esta se tomó como prueba piloto y reportó para el departamento cantidades altas de riesgo cardiovascular, se volvió a tomar nuevamente el corregimiento que nosotros investigamos, la Florida, para determinar nuevamente y calcular qué tan alto tenía esa población el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Sí. Y con ello es importante el predominio de hábitos alimentarios en dicho corregimiento, ¿sí? En donde estos destacan la continuidad que se da desde la infancia, comportamiento en conductas alimentarias, ¿sí? Y se sacó una relación que existe entre los hábitos alimentarios para conllevar a un riesgo cardiovascular. Bueno, dentro de nuestro planteamiento del problema, en el mundo la principal causa abarca el 17.5 de muertes, la enfermedad cardiovascular. En América afecta el 17% de la población. En Risaralda es el primer causante de morbilidad y mortalidad. La importancia de identificar una enfermedad cardiovascular es generar cultura de prevención, impulsar la cultura de hábitos saludables. Y pues los hábitos para prevenir esta enfermedad cardiovascular es dieta baja, hacer ejercicio, actividad física, evitar alcohol y el cigarrillo. Bueno, y nuestra pregunta de investigación fue: ¿existe relación entre hábitos alimentarios y el riesgo cardiovascular en la población mayor de 15 años del corregimiento de la Florida, Pereira 2018? Y pues dentro de los objetivos es establecer la relación que, como ya mencioné, existe entre hábitos alimentarios y el riesgo cardiovascular. Bueno, algunos objetivos específicos era caracterizar condiciones sociodemográficas en la población estudio, describir hábitos alimentarios e identificar el riesgo cardiovascular y relacionar las características alimentarias con el riesgo cardiovascular. Nuestra metodología fue descriptiva con abordaje cuantitativo. Fue una población de 2.250 personas mayores de 18 años. Se tomó en cuenta que no estuvieran embarazadas, residentes del área urbana. Ellos firmaron un acta de consentimiento que estaban de acuerdo en las preguntas que se les iba a hacer. Las variables pues fueron características sociodemográficas, se les tomó el IMC, el riesgo Friedrichs, el riesgo de la OMS y hábitos alimentarios.
Y pues dentro de nuestros instrumentos se hizo una encuesta de 50 preguntas, se hizo valoración de IMC, se tomó presión arterial y con el domicilio pues llevamos lo que es estetoscopios, bauma, cinta y metro para medir a las personas. Pues nuestro riesgo bioético mínimo fue que se solicitó el consentimiento, como ya les dije anteriormente. Ellos firmaron un consentimiento que estaban de acuerdo que se les iba a hacer toma de presión, que algunas preguntas de cómo era su alimentación, exacto. Y pues el análisis se hizo en datos tabulados en Excel y análisis descriptivo utilizado en la SSP B23, perdón. Bueno, y dentro de estos resultados se puede mencionar o que predominó, de acuerdo a la población de estudio, en lo que es los indicadores sociodemográficos, como se menciona aquí, un alto riesgo, o más bien alto riesgo en el género femenino. Se tomaban en cuenta las recomendaciones y lo escrito por la OMS para poder sacar el alto riesgo en las mujeres. ¿Cómo? Con una calculadora que ya tiene establecida la OMS para valorar qué tanto tiene el riesgo las personas de padecer dicha enfermedad. También se tomó en cuenta para la edad dicha calculadora, pero también lo que es un sistema o un test Friedrich para medir la diabetes en pacientes, ¿sí? Y aquí predominó en edades de 55 a 64 años, ¿sí? Con una N de 186 personas. ¿Por qué mayores a 15 años? Porque desde ahí se desprende el hábito alimentario, que es la relación que existe entre estos, ¿no? Sí. Pues, a lo mejor ustedes se han de preguntar, ¿y por qué mayores de 15 o por qué 15 años? Porque como sabemos, hoy en día la alimentación es muy mala y estamos como más expuestos a comida chatarra. Muchos de nosotros a temprana edad fumamos o tomamos. Entonces, por eso determinamos que a partir de 15 años a 18 años estaríamos trabajando esto. Sí. Se tomaban en cuenta tanto hábitos saludables como hábitos nocivos, ¿sí? Y a partir de los 15 años ya eres autónomo de elegir qué alimentos puedes ingerir, ¿sí? Y también con ello ya tienes el conocimiento básico de saber qué alimentos son favorables para tu salud, ¿sí? O pueden ser desfavorables, como ya dije, los nocivos. Bueno, y existen tres, la siguiente tabla, que fue medir el riesgo cardiovascular, que existen en diferentes variables. Tomamos cuatro o cinco variables importantes, que viene siendo el IMC, en donde se tomaron los criterios que menciona la OMS de bajo, normo y sobrepeso y obesidad, en los cuales se destacó que el riesgo cardiovascular existe alto en obesidad con un 22.5% del total de la población. Esto se midió, como bien se dijo, con el análisis de SPS 23, haciendo en chi cuadrada para valorar la probabilidad de riesgo de dicha, en dicho parámetro, ¿no? del IMC, así como las variables de riesgo de padecer diabetes de acuerdo al test que se mencionó de Friedrich, que también está valorado por la OMS, y se contó con alto riesgo. Además también de el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Que se tomó en cuenta que sí existe un alto riesgo de tener dicha enfermedad a temprana edad. Al igual que los chicos o personas que consumían o fumaban, también tienen un alto riesgo de tener esta enfermedad. Esto, de acuerdo a la literatura estudiada, se puede mencionar que la relación que existe con la FAO, la Organización Mundial, cómo afectan estos hábitos nocivos para adquirir el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Siguiente. Bueno, y dentro de los hábitos alimentarios destacan 10 variables importantes, las cuales predominó 2. Como se observa, fue la preparación de alimentos, que esto resalta mucho. ¿Por qué? Porque en la Florida y en todo Colombia el consumo alto de grasas y de carbohidratos y sobre todo grasas trans, ¿sí? Entonces se tomó 2 parámetros de acuerdo a la FAO, el adecuado e inadecuado, al igual que la preparación de verduras. La siguiente. Y aquí muestro una gráfica, digamos, representativa de que esto equivale a alto riesgo por el hecho de consumo de grasas, la preparación del alimento como tal, y el consumo de verduras, que aunque fue de día a día,
consumían verduras, la cantidad es mínima. Y los no significativos que ya se mencionó. Para concluir, existen condiciones precursoras para dichas enfermedades o el riesgo cardiovascular con antecedentes de mórbidos familiares con riesgo de ser ya sea diabetes por el test de Friedrich y de hábitos alimentarios inadecuados, ya que de acuerdo a las recomendaciones de la OMS son 400 gramos de fruta al día, a la cual no se consumía o era nula, y la distribución de porciones también era muy pequeña y consumía nada más, ellos lo mencionan, jugo en agua, que en realidad viene siendo agua fresca y no le pone casi fruta. Además que también el consumo de ciertos alimentos procesados y el alto consumo de grasas saturadas y reutilizaban el aceite, y en sí se encontró varias disfunciones en lo que son hábitos alimentarios. La siguiente, por favor. Y se les hicieron recomendaciones generales tanto a la población, porque se hizo un evento para concluir y darles el diagnóstico a la población, ¿sí? En donde la detención temprana y un control estricto de siempre de el chequeo de presión arterial, así como el aumento o la ingesta de alimentos tanto de frutas y verduras, al igual que bajar carbohidratos y grasas trans, el control de tabaco y alcohol, y así como la realización de otros estudios en donde ya abarque por más tiempo, pues aquí se corta el tiempo, un recordatorio de 24 horas por cada persona, ¿sí? Y ya por último, nada más concluyo, y eso es todo, que no lo mencioné, que yo soy Dalila, pero soy estudiante de nutrición y mi compañera es Liliana, enfermera, y pues hicimos un equipo multidisciplinario en el cual queríamos abarcar a toda la población y que también nos diéramos a conocer en México a los colombianos que también tenemos enfermedades similares y cómo podemos apoyarlos a ellos. Gracias. ¿Qué? De la Universidad de Guadalajara. Perdón. Carlos Rosas. Abre el cronómetro que tiene al lado derecho. Arriba. Ahí. Ponle aquí. Claro. Buenos días, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en enfermería de la Universidad de Guadalajara. Mi compañero Raúl Guzmán, su servidor Carlos Rosas, y estuvimos trabajando junto con la compañera Narumi Inukai, estudiante de la licenciatura en nutrición por la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tema que nosotros venimos a presentarles es el riesgo cardiovascular en choferes de camión de rutas urbanas, y nuestra asesora fue la doctora Ana Lilia Fletes, doctora en genética humana. El desarrollo económico e industrial de las naciones ha traído cambios en lo que viene siendo el estilo de vida, entre ellos encontramos los hábitos alimenticios, las jornadas laborales, las cuales se vuelven más prolongadas, el uso de sustancias nocivas para que los trabajadores poder aguantar estas mismas jornadas, las cuales son muy inhumanas, por decirlo de determinada manera. Así como también se observa la falta de recursos en la organización para llevar a cabo todo este tipo de labores. También se observa que hay un aumento en el sedentarismo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en la última cifra presentada del 2016, de acuerdo al riesgo cardiovascular, determina que alrededor de una tercera parte de las muertes mundiales pertenecen a eventos cardiovasculares, los cuales representan 17.5 millones de muertes al año.
quiere decir que de un total de 53 millones de muertes, 17 corresponden a riesgo cardiovascular o muertes vasculares. En México no se tiene desgraciadamente una cifra oficial, pero especialistas en el año 2015 dieron una cifra aproximada. Ellos estiman que alrededor de 750,000 habitantes del país tienen o padecen esta enfermedad, de los cuales se espera que alrededor de 75,000 nuevos pacientes se vayan agregando al año. Es por ello que nosotros decidimos participar en este proyecto, el cual nos enfocamos en los choferes. Sabemos que hay diversas profesiones o actividades económicas dentro de estas que representan un gran riesgo por la manera en la que se desarrolla, ya sea por factores de estrés o por sedentarismo. En nuestro caso, escogimos a los choferes porque presentan un amplio espectro, el cual favorece la aparición de este padecimiento, de esta enfermedad. Dentro de la metodología utilizada, pues fue un estudio transversal analítico que se va a desarrollar durante un determinado tiempo y solamente en un corte. Nuestro universo de estudio, pues como ya se mencionó, choferes de camión que fueran específicamente de rutas urbanas dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, y se hizo un cálculo a través de la plataforma de EpiInfo, de la 7.3 para ser exactos, en donde nos dio un cálculo con un nivel de confiabilidad del 95% de 303 choferes. A estos 303 se les tiene que agregar un 10% por si hay algunos dentro de los que entren de los criterios de eliminación dentro del programa. Entonces nos da otros 30 choferes que tenemos que agregar. Por lo pronto tenemos que realizar el estudio a 333 conductores. Para la recolección de datos se utilizó un instrumento donde lleva datos sociodemográficos, edad, sexo, lugar de residencia, tiempo de traslado que tienen hasta su unidad de trabajo, algunos datos que son respondientes a condiciones laborales en general, que por ejemplo son la cantidad de horas laboradas, la cantidad de años que tienen de experiencia, cantidad de años que tienen dentro de la misma empresa donde se les está realizando o de la misma ruta donde se les está realizando la evaluación, al igual que algunas variables necesarias para el cálculo del riesgo vascular, como son colesterol total, colesterol HDL y tensión arterial, al igual que glucosa. Hasta el momento, o durante nuestra estancia, alcanzamos a hacer la recolección de datos de 180 choferes, donde se les hace una extracción de sangre, se analiza específicamente el suero, y del suero se analiza lo que es la concentración total de colesterol HDL y glucosa, de lo cual de los 180 choferes analizados hasta el momento, más del 50% tiene niveles elevados de colesterol. Sabemos que la cifra máxima de colesterol que puede haber son 200 miligramos por decilitro. Llegamos a tener choferes que tenían incluso más de 350 miligramos por decilitro. Se analiza también la glucosa, que sabemos que la glucosa en ayuna tiene que estar por debajo de los 115 miligramos por decilitro. De igual manera encontramos choferes que traían más de 300 miligramos por decilitro. Colesterol HDL, que se presentaba por lo regular con índices bajos a los normales. De igual manera se les tomaba la tensión arterial, de los cuales los choferes por lo regular presentaban hipertensión. Dentro de ellos se les preguntaba si se conocían con problemas de tensión arterial, por ejemplo hipertensión o hipotensión, porque incluso llegamos a tener choferes que por los tiempos prolongados en los que trabajan, que tienen incluso jornadas laborales de hasta 16 horas, presentaban un bajo consumo de agua, por lo cual les disminuía la presión, entre otras cosas. Pues tienen una falta de actividad física dentro de sus horas recreativas o después de salir del trabajo,
puesto que la mayoría de ellos únicamente mencionaba que llegaba y lo único que querían era descansar, puesto que a pesar de que pasan todo el tiempo sentados, ellos también se cansan. Y pues llegamos a la conclusión de que tienen un alto nivel o un alto riesgo cardiovascular, por lo cual se está planteando o se está sugiriendo por parte del asesor realizar un segundo proyecto en donde ya se les den algunas actividades o se plantee junto con personal de nutrición y personal de cultura física y deportes, darles un régimen de tal manera que puedan estar disminuyendo estos niveles que han manejado. Queremos compartirles de igual manera dentro del análisis de las muestras, la fotografía de la parte de arriba es como tendría que verse una muestra normal después de haber sido centrifugada. En la parte de arriba se puede analizar, se puede ver el suero, y en la parte de abajo el concentrado plaquetario o el globular. En la parte de arriba es como tendría que verse, tiene que ser de un color amarillo claro, casi transparente, que se pueda a contraluz, que se pueda ver. La foto de la parte de abajo de mano derecha, izquierda para ustedes, es como se ve una muestra hiperlipémica, que son de los pacientes que nos salieron con más de 300 de colesterol. Como pueden observar, si es que se alcanza a ver bien, la muestra en lugar de ser amarilla es blanca y es densa, no es muy líquida como tendría que ser la normal. De igual manera se estuvo analizando dentro de esto que se hacían cúmulos de trombina, que es la de la foto de mano derecha de ustedes. Esto se da porque se está afectando también los tiempos de coagulación por las cantidades o por la descompensación que tienen en sus niveles séricos. De nuestra parte sería todo y les agradecemos. Daniel Beltrán.
continuamos y ustedes ahorita presidente. Si quieres, te presto la mía. Elizabeth Preciado. Esto a su vez conlleva una alteración de las poblaciones microbianas residentes, favoreciendo un aumento de los firmicutes y proteobacterias, así como algunos géneros probióticos como son proteobacterias y enterobacterias, así como la disminución de géneros, aumento de géneros proinflamatorios y disminución de géneros probióticos, principalmente bacteroides, firmicutes, lactobacillus y clostridium del grupo 4 y 14. Esto en conjunto lo que favorece es un aumento en la translocación bacteriana, lo que conlleva a un incremento en el infiltrado de linfocitos CD8. Esto hace que haya una mayor atrofia de las vellosidades intestinales, una sobreactivación del sistema inmune, con ello una mayor producción de citocinas proinflamatorias, un mayor daño gastrointestinal, generando así un círculo vicioso en donde la inflamación crónica está presente, siendo una de las características principales de la enfermedad. Por otra parte, la dieta es uno de los factores externos involucrados en la regulación de estas poblaciones microbianas. Se ha descrito que dietas o patrones similares a la dieta mediterránea favorece el incremento de géneros probióticos. Sin embargo, dietas similares a la occidental lo que favorece es el incremento de géneros proinflamatorios y disminución de aquellos probióticos. Por lo tanto, las características de la dieta resultan importantes en la composición de la microbiota de estos pacientes y se encuentran relacionadas con el tejido estructural de estos pacientes en su intestino, así como la hemostasis inmunológica. Por lo tanto, el objetivo fue determinar las características y diferencias de la dieta de probióticos entre pacientes VIH positivos y controles sanos. Bueno, este es un estudio transversal analítico. Se resultaron 34 pacientes VIH positivos, 12 en estadio 1, 12 en estadio 2 y 10 en estadio 3. Todos mayores de 18 años con o sin infecciones gastrointestinales que acuden a la unidad de VIH del antiguo hospital Civil Fray Antonio Alcalde. También se incluyeron 12 personas VIH negativas, aparentemente sanas, mayores de 18 años sin infecciones gastrointestinales que desearan participar en el estudio. A todos los sujetos se les aplicó un cuestionario dietético conformado por una frecuencia de consumo validada en población mexicana, así como un recordatorio de 24 horas. Los datos que obtení los interpreté en el software MultiClub. Además, se recolectaron muestras de heces, se hizo una extracción de DNA de estas, se cuantificaron microorganismos por qPCR y los fragmentos amplificados se corrieron por electroforesis para corroborar que estos correspondían al tratamiento del VIH. La sede del estudio pues, fue el Instituto de Investigación en Inmunodeficiencias y VIH en colaboración con la unidad de VIH en el antiguo hospital Civil Fray Antonio Alcalde. El análisis estadístico se realizó en el SPSS versión 20 junto con el GradPad y se considera un valor estadístico menor a 0.05.
En cuanto a los resultados, bueno, estos son los demográficos de la población. Se observó que el grupo control es un poco más joven que el resto de los pacientes, había más mujeres, y en cuanto a alteraciones gastrointestinales, el grupo 1 fue el que presentó más. En cuanto a las características de la dieta, bueno, el grupo 2 presentó un mayor consumo energético en comparación del grupo 1 y controles. En cuanto a macronutrientes, solo hubo diferencias en hidratos de carbono, siendo el grupo 2 y 3 los que presentaron un mayor consumo en comparación del grupo 1 y el grupo control. En cuanto al resto de los macronutrientes, aunque no hubo diferencias significativas, todos los pacientes presentaron un bajo consumo de fibra, un alto consumo de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. En cuanto a micronutrientes, solo hubo diferencias en sodio y en vitamina E. En cuanto a la distribución energética, solo los pacientes del grupo 3 presentaron la distribución de lípidos, hidratos de carbono y proteínas dentro de los rangos recomendados para la población mexicana, por lo que su dieta se considera equilibrada, a diferencia del resto de los grupos que presentaron un mayor consumo de lípidos y el grupo control también mayor de proteínas. En cuanto al consumo y variedad por grupos de alimentos, la mayoría de los pacientes y controles presentaron un buen consumo de frutas y verduras, cereales y leguminosas y alimentos de origen animal. Sin embargo, en cuanto a variedad, la mayoría presentó un consumo poco variado de frutas y verduras y cereales, mientras que en leguminosas y alimentos de origen animal, la mayoría del grupo control y grupo 1 presentaron un consumo variado, mientras que la mayoría del grupo 2 y grupo 3 poco variado. En cuanto a las diferencias en la carga bacteriana, no hubo diferencias entre los grupos. Los films analizados poseen finicutes, actinobacterias y proteobacterias, en donde fue en el último donde se encontraron diferencias. Este tiene a ser un poco más inflamatorio. Aquí se observó que el grupo 1 presenta una menor concentración de este film en comparación con el resto de los grupos. En cuanto a probióticos específicos, se evaluó lactobacillus, pediococcus y bifidobacterium, en donde no se encontraron diferencias entre los grupos. Por lo tanto, nosotros concluimos que la dieta desequilibrada, alta en grasa saturada y baja en fibra, como es el caso de los sujetos VIH negativos, promueve una alteración de microorganismos probióticos, lo que podría explicar el hecho de que no haya diferencias en la cuantificación de probióticos con los pacientes VIH positivos. Y a su vez también se ha reportado que la terapia antirretroviral utilizada podría favorecer la restauración de estos microorganismos, sin embargo aún es contradictorio este punto. Además, el tener una dieta occidental en estos pacientes, aunada a la inflamación crónica característica de la enfermedad, podría favorecer la rápida aparición de otras comorbilidades no asociadas al SIDA. Y en cuanto a los microorganismos probióticos, sí se observó que a mayor progresión de la enfermedad se favorece la presencia de bacterias potencialmente inflamatorias, por lo que el uso de suplementos alimentarios como probióticos y prebióticos podría ser una estrategia de manejo nutricional de estos pacientes. ¿Está listo o No. apoyo? ¿Alguien me podría prestar esa computadora? No sería la computadora, compañero. Yo igual te puedo prestar mi compu. Para ver si... ¿Nestalí llegó? Sí, yo. Nada más que eso, si llegó. Rodrigo. Sí. Y Mariel Cárdenas. ¿Me llegó Mariel? Dulce Carmona. Adelante. Buenos días, mi nombre es Dulce Mariana Carmona Amador, soy estudiante de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional y mi verano de investigación lo realicé en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua. Mi línea de investigación fue diabetes mellitus en adulto mayor y mi tema como tal es cuidado de enfermería en la actividad física de un adulto mayor con diabetes mellitus 2 en Ciudad Juárez en el periodo de 2018.
Bueno, mi planteamiento del problema fue como tal. La diabetes mellitus es un problema de emergencia sanitaria atribuida a enfermedades no transmisibles. En México la prevalencia aumentó de 9.2 en 2016 a 9.4 en 9.2 en 2012, perdón, a 9.4 en 2016. La mayor prevalencia se encuentra en mujeres de 60 a 69 años de edad y en hombres en el mismo rango de edad, y con un 27.7 y 32.7 mujeres. La mayor parte de la mortalidad de diabetes se atribuye al descontrol que se tiene en la glucemia y por ende a las complicaciones que se desprenden de esta misma enfermedad. Una de las principales causas del descontrol es que no se realiza actividad física en los pacientes con esta enfermedad. Por ello, se revisaron muchas fuentes bibliográficas en las que se dice que la actividad física aumenta la sensibilidad en la insulina, por lo tanto su realización continua ayuda a disminuir los niveles de glucemia, y en las personas adultas mayores pues les beneficia, ya que ayuda a mantener la densidad ósea, la densidad muscular, se vuelven más independientes y con ello disminuyen las complicaciones por diabetes mellitus 2. Y por lo tanto también aumenta el estado de ánimo. Por ello se planteó la pregunta de cuáles son los cuidados de enfermería en un adulto mayor con poca realización de actividad física y con diabetes tipo 2 en Ciudad Juárez. Mi objetivo principal fue establecer los cuidados de enfermería para la realización de actividad física de un adulto mayor con diabetes tipo 2. Mis objetivos específicos fue establecer problemas reales o potenciales en cuanto a la valoración de los requerimientos de un aporte suficiente de agua, mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos, mantenimiento del equilibrio entre actividad y reposo y mantenimiento de equilibrio entre soledad e interacción humana, planificar intervenciones de enfermería adecuadas a cada uno de los diagnósticos establecidos y determinar la eficacia de las intervenciones planteadas. Bueno, mi metodología fue elegir a una persona adulta mayor con previa autorización verbal, con diagnóstico médico de diabetes mellitus tipo 2, residente de Ciudad Juárez, y el trabajo de campo pues se realizó durante el periodo de junio a agosto de 2018. Fue la realización de diagnósticos a través del razonamiento crítico de enfermería, tomando en cuenta la taxonomía de la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería, mejor conocido como NANDA 2015-2017, y el planteamiento de intervenciones mediante la clasificación de intervenciones de enfermería, NIC, versión 2014, y para la evaluación de las mismas se utilizó la clasificación de resultados de enfermería, NOC, versión 2013. Bueno, la presentación de caso fue una persona mayor de 65 años de edad, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua, diagnosticada con diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica con 2 años de evolución, la cual menciona tomar metformina y losartán para el control de los mismos. Se identificó al momento de la valoración de enfermería hipotensión y presencia de malestares físicos como cefaleas, parestesias, mareos, cansancio y debilidad generalizada, que son signos característicos de una hiperglucemia. Durante en sus hábitos se encontró que consume muchas bebidas con azúcar adicional, como café y aguas de sabores de manera frecuente, y sus hábitos alimentarios son muy inadecuados, ya que no le gusta ingerir verduras ni frutas y solo realiza 2 comidas al día. Menciona que pasa la gran parte del día sentada y en algunas ocasiones camina aproximadamente 30 minutos, sin embargo no lo realiza de forma frecuente, ya que por los malestares físicos antes mencionados pues no puede. Menciona que tiene disposición para mejorar sus hábitos y conocer más acerca de las prácticas que benefician su estado de salud, pero sin embargo estaba pasando por un proceso de duelo debido a la pérdida de su pareja, por lo cual tenía sentimientos de baja autoestima, tristeza y depresión. Bueno, aquí como tal ya estamos especificados. El nombre de la paciente es MIGG, edad 65 años. Mi valoración se focalizó en mantenimiento de equilibrio entre actividad y reposo y prevención de peligros para la vida, funcionamiento y bienestar humano. El diagnóstico principal de enfermería fue el bajo autoestima situacional relacionado con antecedentes de pérdida, manifestado por falta de propósito, indefensión,
y subestima su habilidad para gestionar su situación actual. El objetivo fue mejorar la autoestima situacional a modo de impactar en la autogestión de la salud. Aquí una tabla en donde se presentan las intervenciones principales de enfermería, como fue potenciación de autoestima, facilitar el duelo y potenciación de la conciencia de sí mismo. El resultado se evaluó por los resultados no de autoestima, dominio 2, salud psicosocial, y enfrentamiento de problemas, igual, dominio 3, salud psicosocial. Y mediante los indicadores de verbalización de autoaceptación y mantenimiento del cuidado y verbalización de aceptación de la situación y referencia de disminución de los sentimientos negativos. Estos evaluados con una escala desde nunca positivo o demostrado hasta siempre positivo y demostrado. Y por último, como conclusión, tenemos que la vida del adulto mayor es muy difícil, ya que atraviesa por muchos cambios y muchas pérdidas, entre ellas pues las pérdidas familiares, de trabajo y todo eso. Por ello, el personal de enfermería encuentra muy importante la realización del proceso de atención de enfermería, conocido como PAE, ya que nos permite identificar las principales causas del déficit de autocuidado de cada una de las personas y el cómo podemos realizar estas intervenciones para su beneficio. En este caso, pues se encontró que la realización de actividad física es muy benéfica para las personas con diabetes mellitus 2 y en especial a las personas adultas mayores, pues como ya les mencionaba, les ayuda a aumentar su estado de ánimo y facilitar la disminución de complicaciones por enfermedades padecidas.